Aquí hay que considerar dos aspectos. Primero, hay una creencia de que hay variedades lingüísticas, hay formas de usar el lenguaje que son mejores intrínsecamente que otras, ¿no? En una comunidad la gente usa la misma lengua y que hay formas de usar esta lengua, ya sea con palabras, con pronunciación de ciertos sonidos, con cómo se arman las oraciones, que son en ellas mismas mejores que otras, ¿no? Ahora, el problema está, aquí está, que no es, científicamente eso no tiene ningún sustento. Porque cuando tú piensas, por ejemplo, cuando la gente dice aiga, ¿no? En lugar de decir haya, la reacción de la gente tiene que ver, más o menos es predecible, y tiene como que cuatro opciones, ¿no? Una es, ay, qué feo suena eso. La otra es, ah, eso no existe. La otra es, está mal. Y una que es, digamos, la más violenta sería, ay, qué ignorante que eres por usar esa palabra. Pero en estos cuatro casos lo que se está haciendo es proyectar la idea de un modelo de cómo se usa la lengua sobre el uso de la persona y sobre ese uso valorar a la persona en su conjunto. ¿Mm? El problema aquí está que este uso que se usa como modelo, esta forma, esta variedad que se usa como modelo con la cual se contrasta no es neutra. Y coincide, que no es casualidad, coincide con la forma que hablan los grupos que se encuentran más altos en la escala socioeconómica, ¿no? Lo que llamamos grupos hegemónicos muchas veces. Coincide con ellos y esta asociación es la que no se hace muchas veces, ¿no? Primero, por un lado, se cree que hay algo en la palabra que solamente pues, es un conjunto de sonidos, que es intrínsecamente mejor. Científicamente no tiene nada de eso de valor, porque es, por ejemplo, en el caso de dijiste versus dijiste, es una S. No tiene nada de bueno o de malo, pero la gente proyecta una serie de valores que tiene que ver con sus ideales de el uso del lenguaje, que no tienen nada que ver con el lenguaje, tienen que ver todo con la posición que uno ocupa en la escala social, ¿no? Entonces uno trata de asemejarse a cómo hablan los del grupo que está más arriba. Y por el otro lado, la otra idea que es importante considerar acá es la idea que viene acompañada de una meritocracia mal entendida, ¿no? La idea de que todos partimos del mismo lado, todos tenemos las mismas oportunidades, entonces si tú dices aiga, dices dijiste, dices dea, dices estea, es probablemente porque quieres o porque eres bruto o porque no te importa la verdad, ¿no? Pero está en ti cambiar y mejorar esa forma de usar el lenguaje para que puedas usar bien el español, ¿no? Y progresar en la vida. Un poco esa es la lógica. Y claro, en un país tan desigual como el nuestro, hablar de una meritocracia en esos términos, sin matices, sin considerar pues los contextos particulares de cada persona, es bien tóxico, ¿no? Te dice, todos somos iguales y si progresas, y si no progresas, es tu culpa. Entonces vamos de vuelta a culpar a la víctima, ¿no? Porque esta persona es la que sufre la discriminación y le echan la culpa de, de que es discriminado. ¿Por qué? Porque no se esfuerza, porque es flojo, porque no quiere, cuando en realidad uno habla como habla su entorno. Entonces, justamente son las poblaciones que no han tenido acceso, no han estado en el entorno de hablantes de la variedad que se usa como modelo, ¿no? Esa es la parte más importante. Entonces, tú no has tenido, por un lado, en tu entorno no has tenido esa variedad presente. Y ahí es donde entran todos los factores sociales y económicos. ¿Por qué no ha estado esta variedad presente? Puede ser porque perteneces a un grupo socioeconómico pobre, ¿no? Donde todas las personas hablaban como tú y nadie hablaba como la variedad modelo, porque la variedad modelo también pues se va formando y va de la mano con el uso formal del español, ¿no? Ese uso que se aprende en la escuela. Pero ya sabemos que tenemos una escuela pública con muchos problemas en el Perú. Entonces, incluso si vas a la escuela, depende dónde fuiste, a qué escuela fuiste, a ver si pudiste aprender esto. Y mientras más alejado estás de los centros urbanos, es más probable que tu exposición a esta variedad hegemónica, sea más débil, más tenue, y por tanto simplemente no adquieras esa variedad, no la conozcas y hables como habla tu entorno. Entonces, estos son los grupos hablantes de castellano y ya obviamente si vamos todavía al otro plano, al plano de los hablantes de lenguas indígenas, los bilingües, entonces tenemos que hay una doble discriminación. No solamente hablan
una variedad del castellano que no es prestigiosa, sino además una lengua que no es prestigiosa, ¿no? Porque estas lenguas y estas variedades están asociadas a grupos socioeconómicos particulares, a gente pobre básicamente, o de clase media baja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay razones históricas, porque claro, ha habido todo un desarrollo en los últimos siglos que ha llevado a que las cosas sean como son hoy, ¿no? Esta idea de que la pobreza se hereda al igual que se hereda la riqueza, bueno, eso está metido también en esta historia y se refleja en las valoraciones que la gente tiene del uso lingüístico de la gente pobre versus el de la gente rica y todo lo que viene en medio, ¿no? Entonces, estas son las poblaciones que se ven más afectadas en el Perú, las que no han tenido acceso, ya sea porque en su entorno no hay hablantes de esa variedad o porque la educación formal no ha cumplido su rol en ese caso. Y ahí podríamos entrar en toda otra discusión, ¿no? En qué medida la educación formal sirve para hacer que todos hablemos una variedad estándar que es estándar pero no es neutra, ¿no? Y en qué medida eso se hace de manera crítica o no, ¿no? Se hace crítica en el sentido de que es una variedad histórica también, ¿no? Que tiene que ver con un desarrollo sociocultural paralelo, que no es neutra, que no aparece de la nada, ¿no? Bueno, tiene que ver con las valoraciones que se dan, que se dan a la persona sobre todo, ¿no? Entonces, pensemos en un caso muy sencillo, ¿no? Un niño que es de un entorno socioeconómico bajo, que por estas cosas se encuentra con gente que maneja una variedad un poco más cercana a la variedad modelo, ¿no? Y le van a decir, bueno, qué feo hablas, bla, bla, bla. Y como es niño, obviamente no le van a echar la culpa al niño. Le van a decir, sí, si te esfuerzas, lo superarás. Pero le van a echar sobre todo la culpa a los padres. No, es que tus padres son así, son así, hablan mal. Entonces, la idea de, no reparamos en esto por lo general, qué tan fuerte puede ser eso para un niño, ¿no? Que escuchar decir que sus padres son flojos, que no saben hablar, que son ignorantes, y eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que esta forma de juzgar tu forma de hablar se vuelve también una forma de juzgarte a ti, ¿no? Y te juzga por algo sobre lo cual tienes poco control. Porque nuevamente, tú hablas como habla tu entorno, y si no en tu entorno, incluido el educativo, no has aprendido a hacerte de esta herramienta, de esta variedad modelo, de este estándar, si no has tenido las oportunidades, entonces no depende de ti básicamente, ¿no? O tienes muy poca agencia en ese nivel. Entonces, yo creo que tiene un impacto ahí importante en la autoestima de la gente, ¿no? Porque ese es el tema que siempre se habla que se pone como que en contra las críticas al racismo y la discriminación, ¿no? Que es, ay, la gente tiene baja autoestima. Pero claro, pues si estás escuchando que eres un bruto, que eres un ignorante, que eres esto, que eres lo otro, y todo negativo, ¿cómo no vas a tener la autoestima baja? ¿No? O sea, no es una cosa de amor propio, es una cuestión de que la sociedad es violenta contigo, ¿no? Y se expresa de esa manera, se expresa básicamente diciéndote que eres menos, ¿no? Cuando usas ciertos usos lingüísticos, te hacen sentir mal por usar esas formas que son poco prestigiosas. La discriminación lingüística, y de repente es importante aquí tomar en cuenta lo que pasó hace menos de un año con esto de Aprendo en Casa, ¿no? Que pasaron un video de los castellanos del Perú, este video en el que se dice pues que todas las variedades son válidas, y ahí saltaron pues ciertos periodistas de derecha que de una manera muy visceral, ¿no? ¿Por qué? Porque la discriminación lingüística es uno de los últimos reductos en el que se puede discriminar, en el que se puede ser racista de una manera que está socialmente aceptada. O sea, ya uno no puede ser racista por el color de piel, no puede ser racista por la cultura, menos racista por el origen, ¿no? De dónde eres en el país, pero por la lengua sí, justamente por este tema de la meritocracia, porque se le atribuye agencia ahí absoluta al hablante
cuando en realidad su agencia es mínima, o en todo caso muy limitada, muy relativa a, a su contexto, ¿no? Entonces, lo que está haciendo una persona cuando te dice que si tú dices aiga, estea, este tipo de palabras que son asociadas con variedades poco prestigiosas de la lengua, cuando te dicen que está mal, cuando te dicen que eres ignorante, esta valoración no es una valoración gratuita. No es esta valoración tan a veces tan visceral, tan, ay, la gente dice, ay, me suena, qué feo me suena cuando dices estea, es como si estuvieras poniendo las uñas en la pizarra, ¿no? Es una reacción muy visceral, si te das cuenta. ¿Y por qué es eso? Porque las personas que hablan, que usan estas palabras, que usan estas formas de lenguaje, esta variedad, corresponden a ciertos grupos sociales que típicamente son los grupos sociales bajos, pobres. Entonces hay una cosa también de aporofobia ahí, ¿no? Del miedo al pobre a encontrarse en esa situación y a tratar de diferenciarse lo más posible con él o con ella. Y el tema es que ¿quién es pobre en el Perú? Y ahí está cruzado lo racial con lo económico y también con lo lingüístico. Está todo ahí enmarcado de manera tal que es un entramado que no puede sacar solamente lo lingüístico y decir, esto solamente es discriminación lingüística. No, porque está todo mezclado, ¿no? Es una forma más de señalar al otro, ¿no? Esto eres tú y tú eres de lo que está mal y yo te tengo que a la vez castigarte y alejarme de eso para no contagiarme de tu pobreza, pero al mismo tiempo te digo que tú puedes salir de eso, ¿no? Entonces hay esa tensión bien fuerte ahí y finalmente el lenguaje termina siendo una excusa, porque volvemos al punto uno, que es qué cosa hay de mejor en dijistes o peor en dijistes que dijiste. Si lo pensamos desde el punto de vista bien científico, bien objetivo, desde el lingüístico, y decimos, a ver, ¿cómo son los pasados en el español? Ya. ¿Cómo son las segundas personas en general? ¿No? Digo, a ver, yo comeré, tú comerás. Eh, yo había comido, tú habías comido. Tú comías. Todas tienen una S. Solamente es este de dijiste que no tiene la S, que en español más antiguo la tenía. Y nuevamente, ¿por qué se selecciona una forma y no la otra como la de prestigio? Ahí viene la historia, ahí viene la sociolingüística histórica, cómo esto está asociado a ciertos grupos que se han hecho de poder y que han transmitido esto como las marcas propias de su grupo, de manera consciente o inconsciente. O sea, no todo es una conspiración, ¿no? Muchas veces hablamos así y otras personas lo imitan y se dan cuenta de la diferencia y esto se usa como un modo de evaluar qué tan bueno es tu uso del lenguaje, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es, nuevamente, que el lenguaje es una excusa para esto. Intrínsecamente no hay nada, incluso la forma dijiste es más gramatical, por así decirlo, que la forma dijiste, ¿no? Pero claro, dices eso en ciertos contextos y la gente realmente se lo toma personal. Y uno tiene que preguntarse por qué, es una S. ¿Qué tiene de peligroso esto? Y es que está vinculado, es como cuando tú tienes un hilito en la chompa que está suelto y lo jalas, ya lo que se ve solamente es un pedacito de hilo, pero cuando jalas se te desarma toda la chompa. Es un poco eso, o sea, no es solamente un pedacito, es todo, está vinculado con un montón de otras cosas. Y es por eso que se defiende con tanta visceralidad el derecho a discriminar lingüísticamente, ¿no? Porque es el último reducto en el que la gente puede marcar esa distancia con el otro, que es pobre, que es supuestamente inferior, con todo aquello que no quiere ser, ¿no? Y eso es como que se da vuelta y vuelve otra vez al punto de inicio.